8 de la mañana con 11 minutos, 8 con 11 minutos. Estamos conversando con Carolina Andrade, experta en temas de seguridad e inteligencia, que se encuentra con nosotros. Hay que destacar, Alexis, las palabras que ha dicho ayer el nuevo ministro del Interior respecto a lo que va a ser su gestión. Él ha señalado que se concentrará en recuperar los temas de seguridad. No hay que olvidar que esta designación ha traído también críticas, por ejemplo, del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, quien ha rechazado esta designación. Leonidas Issa dijo que el general Patricio Carrillo es uno de los señalados por los delitos de lesa humanidad ocurridos en octubre de 2019 y contra quien la Fiscalía no ha hecho nada en estos 2 años y medio después de la denuncia que presentaron varias organizaciones sociales por los delitos de lesa humanidad contra el expresidente Lenín Moreno, los exministros Romo y Osvaldo Jarrín, el exministro de Defensa. Según Issa, el nuevo ministro Carrillo junto con Moreno, Romo y Jarrín deberían ser los primeros en ir a la cárcel por lo ocurrido durante los días de represión de octubre de 2019 contra el pueblo que se movilizó en rechazo, dijo el titular de la CONAIE, a las medidas económicas adoptadas en ese entonces por el presidente Lenín Moreno. Calificó de sesgado el informe que presentó la Comisión de la Verdad a través de la Defensoría del Pueblo, en el que acusó a instituciones del Estado de haber violentado derechos humanos y cometido excesos. Señaló que en ese informe no se reconocen los incendios, los secuestros y el resto de acciones que se cometieron por los actores de las movilizaciones. Sobre las amnistías entregadas por la Asamblea, el nuevo ministro del Interior dijo que las amnistías no convertirá en no violentas a las personas que se beneficiaron de esa decisión de la Asamblea Nacional. Dijo que existe decepción y pérdida de confianza en el sistema democrático cuando se otorgan amnistías a las víctimas y se deja de lado a quienes, bajo principios de defender la democracia en octubre, hicieron su trabajo, dijo el señor Carrillo, quien como funcionario ahora, como ministro del Interior, tendrá la misión de completar o de llevar a la práctica el anuncio de la saliente ministra de Gobierno, Alexandra Vela, quien dijo que emprenderá un proceso para pedir amnistía para policías y militares que han sido procesados penalmente por los hechos derivados de las protestas de octubre de 2019. Esas son las primeras declaraciones del flamante ministro del Interior, el señor Patricio Carrillo, cuya nominación ha generado malestar en las organizaciones de derechos humanos, en los movimientos sociales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas, entre otros, y sobre todo en las víctimas de la represión, las personas que perdieron un ser querido, de las personas que han quedado mutiladas y que han enfrentado este tipo de procesos. Ya son las 8 de la mañana con 14 minutos. Tenemos nuevamente ya el contacto con Carolina. Carolina, tuvimos algún problema con su comunicación, pero ya estamos nuevamente con usted. Le pedimos que retome su respuesta, por favor. Claro, justamente en base a lo que mencionaba Alexis, la planificación es un tema fundamental, y si bien se suponía que durante 12 años que el actual presidente estaba buscando llegar a Carondelet, tenía que tener ya listo un plan de trabajo. Con eso ganó supuestamente las elecciones, pero resulta que al siguiente día ese plan de trabajo es un caso omiso, no se está implementando y no se aterriza en ninguna planificación de desarrollo del país, lo que permita articular planes sectoriales, planes para cada uno de los sectores del Estado. En el caso de seguridad, un plan nacional de seguridad integral, y justamente ayer el nuevo ministro hacía referencia a esto, pero claro, es paradójico porque dice que hay que inaugurar un sistema integral de seguridad en el país. Es el mismo sistema que se desmanteló en el 2018. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No podemos seguir jugando ni perdiendo el tiempo con temas tan delicados como es la seguridad de las y los ecuatorianos. Entonces, se habla de crear un nuevo Plan Nacional de Seguridad Integral, se habla de crear un nuevo sistema de seguridad integral, cosas que fueron totalmente desmanteladas y fueron por odios políticos llevados a que desaparecieran la institucionalidad, los recursos y que acompañaban la ejecución de estos planes. Entonces, sin tener claro las prioridades y claras cuáles son las asignaciones de recursos, nunca vamos a poder tener una política pública clara que enfrente la seguridad. Ahora, Carolina, con la creación de este Ministerio del Interior y la designación de este señor Carrillo, que es un ex policía o policía en servicio pasivo, general de la Policía en Servicio Pasivo, hay temor entre las organizaciones de derechos humanos de que su gestión se enfoque en la represión.
pero en su hoja de vida dice que es experto en seguridad. Al ser experto en seguridad y pertenecer a las filas policiales, esto le da a los ciudadanos, les podría dar una garantía de que en realidad se va a tomar en serio el tema de la seguridad y se van a corregir toda esta serie de errores que en estos 10 meses hemos venido experimentando y que hasta la fecha no nos da una solución. Mire usted que todos los días vemos o un decapitado, escuchamos noticias de un decapitado o los sicariatos en diferentes puntos del país que no han parado, no se encuentra una solución a ese tipo de problemas. Al ser él supuestamente experto en seguridad y al haber pertenecido a la Policía Nacional, ¿eso nos podría generar cierto nivel de confianza en que se va a enfrentar el tema de la inseguridad? Bueno, ahí me gustaría abordar varios temas. Uno de los avances que se había logrado durante los últimos años era civilizar, incluir más civiles en el sector seguridad, no solamente en el espacio del interior, sino también en defensa, en inteligencia. Este fue uno de los avances, poder formar a civiles que puedan trabajar de la mano con Fuerzas Armadas y Policía Nacional en un solo objetivo de seguridad pública y de seguridad del Estado. Vemos ahora que tanto la cartera de defensa como el interior, como el Centro de Inteligencia Estratégica está bajo responsabilidad de militares y policías en servicio pasivo. Eso es un retroceso para nuestra democracia, porque tranquilamente esas posiciones deberían estar bajo el mando de perfiles civiles y acompañados por la asesoría tanto de militares y policías. Entonces ahí vemos un primer momento. Un segundo momento, claro, el actual ministro, su nombramiento parece más una respuesta, una especie de provocación al último tema de las amnistías y a todo lo sucedido durante octubre de 2019, porque no es un perfil que busque reconciliación en ese ámbito, es un perfil que públicamente se ha mostrado bastante confrontador, por lo cual en unos escenarios de mediano y corto plazo se podría pensar que tanto desde la Asamblea como desde diferentes sectores sociales se comiencen a alimentar ciertos rechazos y ciertos pedidos de juicio político al nuevo ministro en funciones. Recordemos que no es solamente un tema del Ecuador al interno y que es una diferencia política de lo que sucedió en octubre y recientemente lo que sucedió en las movilizaciones por el Día de la Mujer. Organismos de derechos humanos, la CIDH, llamaron la atención sobre los hechos suscitados, sobre los abusos policiales. Y claro, en ese momento el actual ministro cumplía funciones como director general de operaciones. Entonces estaba a cargo justamente de los operativos que se realizaron tanto en octubre, en ese momento, durante todas las manifestaciones. Ahí hay un punto fundamental y ahí creo que es importante recalcar que la policía, la imagen institucional de la policía se ha visto muy afectada y eso es crítico en un contexto en el que tenemos un asedio de organizaciones criminales donde están viendo que tenemos un Estado debilitado que es incapaz de tomar decisiones y que en el sector seguridad no tiene liderazgo suficiente para poder retomar las cosas adecuadamente. Entonces, una institución policial afectada en su nivel de confianza frente a la ciudadanía la pone en una posición de mucha más vulnerabilidad. Recordemos que el Ecuador en el 2010, la institución policial tenía una imagen favorable del 39%, que pasó en el 2014 casi al 50% de aprobación, y nuevamente después de los sucesos de octubre, el Latinobarómetro, que sacó unos últimos resultados en el año 2020, nuevamente la imagen de la institución policial cae a un 34%, en un contexto, como digo, en el que las organizaciones criminales aprovechan esa debilidad del Estado, buscan justamente apropiarse de otros espacios, reclutar más personas y poder tener bajo su control otros espacios de poder e influencia. Carolina, ahí hay un par de cosas que a mí me llaman mucho la atención y que le leía con mucha atención un hilo de tweets que usted los publicaba hace un par de días, haciendo un diagnóstico muy preciso, con datos, con fechas, con nombres de lo que ha sido el manejo de la seguridad durante los últimos 8 meses. Ahí usted habla de liderazgo precisamente, y a propósito de algo que nos decía nuestro invitado anterior, esto no se va a solucionar únicamente con poner policías en las calles. Acá hay un problema muchísimo más de fondo, que es el que provoca estos despuntes tan importantes y preocupantes de la delincuencia. Ahí está el tema de la inclusión económica, de la inclusión social, tiene que ver con acceso a salud, educación, a deportes y a otras áreas que usted mencionaba. Yo quisiera que usted también se refiera a eso, la falta de atención y la falta de políticas públicas con respecto a todo aquello. Y un tema adicional es
el famoso cuento este de la base de Manta. Entonces, cuando Carrillo dice que se requiere un nuevo sistema, una nueva institucionalidad de la seguridad y de tales, y usted se refería también a quienes hoy están manejando los servicios de inteligencia del país, ¿no será que estamos buscando nuevamente que retomemos ese modelo dependiente de gobiernos o estados externos para que nos vengan a dar resolviendo nuestros problemas? Le sumo eso a un hecho puntual que ocurrió la semana anterior. Dalton Narváez, alcalde de Durán, pidiendo al gobierno de los Estados Unidos que le ayude a solucionar los problemas de inseguridad que vive su cantón. Sí, Alexis, efectivamente, como también mencionábamos al inicio, vemos un gobierno completamente reactivo que no trabaja sobre la prevención. Ese es el punto esencial del trabajo de seguridad, sobre la prevención. De hecho, los recursos, la mayor cantidad de esfuerzos deben estar enfocados en la prevención, porque de nada sirve y es un fracaso para el sector seguridad si el delito se cometió y si la vida humana se perdió. Entonces, sobre la prevención es donde deben colocarse los recursos y los esfuerzos, y no se trata, y la solución no está simplemente en militarizar las calles. En militarizar las calles si no abordamos los problemas estructurales de fondo. Por esa misma razón es que se necesita una política pública de seguridad integral, no una política pública de represión y de solamente de disuasión. ¿Y qué es lo que implica eso? También tiene que ser intersectorial, no puede estar solamente la policía pensando o mirando cuáles son las prioridades. Debe haber una articulación entre varios sectores del Estado, no solamente el sector seguridad. Obviamente es fundamental y es responsabilidad del sector seguridad, pero ahí tenemos sobre justamente el eje de prevención una articulación tanto con lo que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social como el Ministerio de Educación y Salud Pública para todas las personas consumidoras de drogas, por ejemplo, pero también una intervención con el Ministerio de Deporte, con el Ministerio, como mencioné, de Educación, el MIES y el Ministerio de Finanzas, porque si no se entregan los recursos adecuados, entonces no se pueden ejecutar las nuevas tareas asignadas. Entonces, eso no se está viendo en la práctica, estamos viendo solamente una respuesta de manera coyuntural y reactiva frente a las cosas que se observan, frente a las personas que aparecen colgadas de los puentes, decapitadas. Recientemente también en Durán lanzaron otra parte de un cuerpo humano en la calle. Entonces estamos viendo cosas horribles que no estábamos viendo en nuestro país. Y claro, ahora pasando al tema de cooperación internacional, me parece que eso responde más a un discurso político, porque no nos olvidemos que en el 2016, si no me equivoco, el propio Departamento de Justicia, a través de la DEA, hizo un reconocimiento por el trabajo de incautación de drogas que hizo en ese momento el Ecuador. Eso fue casi, ¿cuántos años? 6, 7 años después de la salida de la base de Manta. Entre el 2013 y 2016 se incautaron 332 toneladas de droga, frente a lo que fue solamente en el periodo del 2000 al 2009 de 268 toneladas. Tuvimos un aumento de las incautaciones, pero el indicador de incautaciones al Ecuador le interesa, sí, pero no es el indicador central, porque a nosotros lo que nos interesa es que en nuestro país ese problema no genere muertes, no genere violencia, no genere más inseguridad y problemas para los niños y jóvenes que pueden caer tanto en organizaciones criminales como en el consumo de estupefacientes. Obviamente desde el lado de los países cooperantes externos ese es un indicador fundamental porque a ellos no les interesa que llegue la droga. Entonces creo que ese discurso no responde, es parte fundamental fortalecer una cooperación internacional y regional con todos los países. Nunca se cerraron los canales, siempre trabajó la policía. Se hablaba de que supuestamente por haber cerrado una unidad de investigaciones especiales que estaba trabajando muy a discreción y que no respondía directamente a una línea de mando ni tampoco daba rendición de cuentas de lo que estaba ejecutando y manejando como recursos, pero fue reemplazado por la unidad de lucha contra el crimen organizado dentro de la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía, desde donde se canalizó los principales mecanismos de cooperación, por ejemplo, con países como Estados Unidos, Colombia, etcétera, en el objetivo de la lucha contra el crimen organizado. Entonces, ese discurso es un discurso más político y creo también que es un discurso que no le hace bien al país en este momento, porque lo que necesitamos es abordar las cosas de manera seria. Ahora, en relación a lo del alcalde de Durán, creo que el alcalde de Durán
desconoce del tema, es una especie de respuesta muy populista, yo diría, en un contexto electoral. Y haciendo referencia a eso, creo que es fundamental que para estas nuevas elecciones se pueda tener un análisis, y de hecho la unidad de análisis financiero y económico del Ecuador incluyó como sujetos obligados a los partidos y movimientos políticos. Es importante que en los lugares más críticos, donde estamos viendo mayores problemas de seguridad, se puede realizar una prevención en cuanto a personas que van a llegar a espacios de toma de decisiones y poder, porque no se descarta que las organizaciones criminales estén buscando aliados tanto en gobiernos locales como en diferentes espacios del Estado. Entonces, ahí es donde tiene que estar el trabajo tanto de inteligencia, articulando tanto comunidad de inteligencia financiera como con inteligencia tributaria para poder hacer un análisis preventivo de lo que pueda suceder en los próximos meses y años en el país. Es decir, evitar lo que pasó en Colombia en los años 80 y 90 o lo que ha pasado en México toda la vida, donde las bandas delincuenciales, la narcopolítica se ha tomado las diferentes estructuras del Estado, ha permeado esas estructuras e incluso se ha metido a financiar campañas políticas y cosas por el estilo. Sí, y no es algo novedoso, lamentablemente en nuestro país. Tal vez no lo queremos hablar públicamente por lo que eso significa, pero es ahí donde tiene que estar el trabajo de inteligencia estratégica, es ahí donde tiene que estar la prevención. ¿Cuáles son los perfiles que se están, por ejemplo, poniendo como expectativa en las provincias fronterizas del país? Porque muchas veces tienen intereses en otros temas y vinculados con actividades ilícitas. ¿Cuáles son los perfiles de las personas que están buscando candidatizarse en provincias con altos niveles de violencia y criminalidad, como Guayas, como Los Ríos, como Manabí, Esmeraldas? Entonces, es ahí donde tiene que estar el trabajo de prevención. Lamentablemente, lo que estamos viendo por otro lado, y también lo resaltaba el día de ayer en el hilo que hice en Twitter, es que, de acuerdo a entrevistas públicas del propio responsable del Centro de Inteligencia Estratégica, él lo que está enfocado es en analizar lo que es el terrorismo político, su vinculación con actividades ilícitas, habla de que las actividades en las calles no se han desactivado, que siguen ahí. Es decir, Carolina, no le está dando un tratamiento técnico al tema de la inteligencia, se sigue todavía con este discurso del enemigo interno, de la desestabilización y de la intervención por la fuerza en otros poderes del Estado, en lugar de darle un manejo técnico al tema de la inteligencia. Me estoy remitiendo a una entrevista pública del actual director del CIES. Entonces no es un criterio de mi parte, no es un comentario subjetivo de mi parte, es una entrevista, se puede hacer un análisis del discurso de esa entrevista donde él resalta principalmente eso como uno de los de las amenazas que tendría el Estado en este momento. Entonces, si esas son si eso orienta el trabajo del Plan Nacional de Inteligencia, de la inteligencia de Estado del país, entonces estamos totalmente desorientados y estamos mirando ubicar recursos humanos, tecnológicos, en temas que no están precautelando la seguridad de las y los ecuatorianos. Entonces ahí creo que es un tema, y lo vimos también con lo que sucedió en el proceso de participación ciudadana, y el uso de la fuerza, y ahí la que sale afectada también es quien pone las imágenes, que son la policía, y ahí volvemos al tema de afectación de esta imagen institucional, porque está siendo utilizada para fines políticos, lo que genera una debilidad estructural para poder realmente combatir al crimen organizado de manera adecuada, porque vemos una policía debilitada que tiene un bajo nivel de aceptación de la población y que no está enfocada en sus cosas. Mientras está pasando esto, en cambio, no existe el dinero adecuado, los recursos adecuados, ni siquiera para hacer mantenimiento a las plataformas tecnológicas que maneja la policía, tanto en el ámbito de investigaciones como en el ámbito de inteligencia. Entonces, no les estamos dando los recursos mínimos para que puedan realizar de manera adecuada y técnica su trabajo. Entonces, no podemos en ese sentido esperar resultados diferentes, no se orientan. Primero, las prioridades acompañadas de recursos, con metas claras, justamente se mencionaban, necesitan metas claras para desarticular organizaciones de redes criminales vinculadas también a temas de lavado de dinero, con el tema de enriquecimiento ilícito, la posible penetración de organizaciones criminales en diferentes espacios de toma de decisión, tanto local como también en el Estado, donde ahí tiene que estar el trabajo de inteligencia haciendo sus acciones de prevención, y ahí debería estar trabajando el Sistema Nacional de Inteligencia, no enfocado en temas de desestabilización y buscando el enemigo interno, que parece es
la orientación que tiene el gobierno al haber colocado al frente del Ministerio del Interior a una persona que, como decía, no viene no es un perfil conciliador, sino por sus declaraciones lo que se observa es que es un perfil mucho más, que viene mucho más justamente a generar mayores divisiones en un tema sensible, que donde el país lo que realmente necesita es una reconciliación. Él ha dicho en su discurso inicial que busca un gran acuerdo nacional, un pacto por la seguridad. De acuerdo, sí, lo necesitamos, pero de acuerdo también mirando sus declaraciones y sus actuaciones durante los últimos meses y durante el tiempo que estuvo como comandante de la policía, no respondería a eso por su actitud confrontativa que ha mostrado de manera pública a temas, cuando decía, se necesita una verdadera reconciliación y construir esa reconciliación y una paz sostenible y sustentable para los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Carolina, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Carolina Andrade, experta en temas de seguridad e inteligencia, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, Carolina. Muy amable. Gracias, hasta luego. Hasta luego.